el señor Jacobs, que es el director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Acompáñame y vamos a hablar con él. Señor director, muy buenos días. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Estamos teniendo una charla bastante apasionada, acalorada. Usted habrá escuchado, veníamos conversando de lo sucedido el día de ayer en la barrera que sucedía ahí en la ciudad de San Antonio, donde lastimosamente hubo 2 fallecidos en una motocicleta, y eso disparaba un análisis del tema de las barreras. ¿Eso es legal? ¿Corresponde o no corresponde? Para arrancar la conversación. Y sí, de hecho es el sistema de control que utiliza la autoridad competente, incluso la Policía Nacional cuando hace controles, utilizan las barreras y de hecho que la Ley de Tránsito y Seguridad Vial indica, no puedo recordar de memoria el artículo, ¿verdad?, que los conductores deben acatar las indicaciones de la autoridad competente mientras transitan con sus vehículos. Claramente. Señor Chris Jacobs, la agencia, ¿cuál es la especialidad? ¿Qué temas abarca para que nosotros entendamos la agencia que usted dirige hoy? Bueno, es importante saber que la agencia está compuesta por un directorio que incorpora al Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y un ministerio más que no estoy recordando, al presidente de la OPACI y 2 municipios designados por sus propios colegas, ¿sí? Entonces son 7 autoridades del directorio que indican las políticas de Estado que se deben seguir para lograr seguridad vial. Esa es la misión. Claro. Implícitamente contempla principalmente, para que no ocurra eso que sucedió, salvar vidas. ¿Sí? Esa es la misión. Qué importante, gracias por esa claridad. Me encanta la misión y el cómo, el qué sería la misión y el cómo a través de políticas públicas, es decir, reformas de ley, etcétera. ¿Cómo ve usted hoy, por qué le parece que estamos viviendo, y si estamos viviendo, una crisis de respeto hacia la autoridad? Por lo menos uno ve hoy en televisión, en redes sociales, mucha violencia en contra del personal de la policía caminera, de los agentes de tránsito. Pareciera ser que la ciudadanía está hastiada, por lo menos eso demuestra, con todo lo que es la corrupción en las intervenciones. ¿Qué nos puede contar de eso, director? Bueno, ese es un factor social, ¿verdad? Yo no soy antropólogo para poder definir con exactitud por qué esa actitud de la sociedad respecto a las autoridades, ¿verdad? Quizás, y esto que estoy diciendo no es ninguna conclusión científica, es apenas una especulación sobre el problema. En las redes sociales se leen muchas cosas y se oyen muchas cosas en contra de la autoridad constituida, muchas veces también a través de los canales se ven muchas críticas. Eso, por ejemplo, no se nota en países desarrollados, ¿verdad? Hay un tremendo respeto hacia la autoridad constituida. Pero el factor no es solamente social, ¿verdad? También es necesario que las autoridades competentes de control se actualicen en cierta forma para seguir llevando adelante su misión, ¿verdad? De hecho que sin control absolutamente no podemos estar. No podemos pedir que la caminera deje de controlar, no podemos pedir que la policía deje de controlar y más intensamente controlan cuando existe necesidad por haber ocurrido algún hecho grave, ¿sí? Entonces, mientras nosotros estemos con este sistema que tienen las autoridades competentes de control, son las barreras el único método posible de detectar irregularidades. Por ejemplo, cómo la caminera, al ver mi vehículo circulando, va a saber que mi licencia o mi habilitación está vencida y eso me prohíbe circular en las rutas y en las calles. Hay que entender también la realidad. Hoy la única forma que hay es esa, ¿verdad? O sea, un control aleatorio a través de las barreras. Señor Luis Chris Jacobs, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué están viendo ustedes desde la agencia? ¿Qué reformas quieren presentar? Bueno, yo
le cuento sinceramente que en la patrulla caminera iniciamos el proceso de incorporar tecnología, ¿sí? Entonces, en el año 2016 hemos elaborado un proyecto con colaboración de la Universidad Nacional del Este, cuyos alumnos de ingeniería, a través de ese trabajo, realizaron una extensión universitaria y eso resultó en 2 tomos de un proyecto de seguridad vial con utilización de tecnología, ¿sí? Entonces, en la caminera empezamos con lo que la prensa denominó multa electrónica, no sé si se acordarán de aquel tiempo, ¿verdad? Los años 2015, 2016. Eso significa haber adquirido el software necesario y se comenzó con eso porque entonces se reemplazó la multa de carbónico con una multa que automáticamente emitía la falta, tenía que tener fotografía. La multa, los datos del conductor ya no se cargaban a mano, sino con la lectura del código de barra. Esos datos quedan encriptados en el equipo de la patrulla caminera. Del mismo modo, esa institución tiene equipos que leen chapas del Mercosur, ya que las chapas del Mercosur están integradas, cuyos datos también son leídos desde el escáner del equipo y permanecen encriptados, y eso no se puede modificar. Con el carbónico, por ejemplo, de un 9 a ser un 8 es muy fácil y al no ser yo, porque mi número es 9, invalida totalmente. En cambio, con este sistema, quedando los datos encriptados, eso ya es posible de negociar, ¿verdad? Claro. Y de hecho que faltaba el paso de instalar los equipos de controles fijos, porque los móviles ya teníamos y los móviles adquirimos también en ese tiempo. Pero eso resultó contradictorio y me tuve que ir a mi casa. Se acordarán, ¿verdad? Me tuve que ir a mi casa por esa razón, por querer instalar ese tipo de control que seguramente a alguien no le gustó. De todos modos, volvieron a llamarme y continuó eso y continué trabajando en eso hasta el año 2020, en que tuve que alejarme, sí, ya por una razón legal, puesto que también la caminera tenía una carta del año 1948 y en el año 2015 se actualizó esa ley que establece la patrulla caminera, dando cumplimiento a la Constitución Nacional. Y ahí se estableció que en un lapso de 5 años se tendría que hacer cargo ya un uniformado, porque no había razón de ser que un político o lo que fuere esté dirigiendo a una institución de uniformados, ¿verdad? Entonces llegó esa fecha y me tuve que ir. Pero hasta allí estuvimos procurando. Incluso se elaboró el proyecto de ley de concesión, que es la manera más fácil de instalar esto. Se llevó al Congreso, pero llegó agosto del 2020 y esto estaba encarpetado en el Congreso y, en fin, hasta ahora no salió, ¿verdad? Pero actualmente la agencia está trabajando en eso. Estamos ya muy adelantados en 2 pilares. El problema social es el accidente, ¿sí? Ese es el centro del problema. Paraguay está atendiendo muy bien y convenientemente el post-siniestro. Hay respuesta de bomberos, de ambulancias, emergencias médicas, a pesar de las quejas de exceso de trabajo y de costo para el Estado. Pero los 2 pilares principales del pre-siniestro nunca se desarrolló. Nuevamente, y como mi hija me dijo, la tercera es la vencida, me convenció para volver. Ahora sí, estamos a un paso. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para la incorporación de educación vial en un proceso inicial de preescolar al 6º grado, creando un sector piloto que es el departamento de Itapúa. Porque en los años 2012, 2013, 2014, después de entregar la Intendencia de Juvenal, en donde incorporamos educación vial con la Fundación MAPFRE, todo el proceso primario, ¿verdad? Y el secundario, la Asociación de Intendentes me había contratado para instalar eso en Itapúa. Sucedió en el 2013, los 30 municipios y casi 3.000 maestros que fueron capacitados.
gracias a la colaboración de la Fundación MAPFRE, que se encargó de eso, y en Itapúa empezaron a desarrollar clases en aula de educación vial. Lastimosamente nuestra mentalidad quinquenal, ¿verdad?, hace que 5 años después suba una nueva autoridad y esto no se hizo sustentable. Hoy día estamos repitiendo el mismo proceso en Itapúa y falta solamente un paso nomás para que esto se pueda ya empezar a ejecutar. Es que el Ministerio de Educación, como corresponde por supuesto, solicitó a la Fundación MAPFRE que esos cuadernillos españoles sean paraguayizados, ¿verdad? Hablando en un idioma entendible. Eso ya cumplió la Fundación MAPFRE, está entregando eso al Ministerio, y si el Ministerio acepta esa paraguayización, los intendentes de Itapúa ya han firmado el acuerdo y el Ministerio de Educación está acompañando y dirigiendo. Entonces esto hará que esto sea sustentable a pesar de cambios de gobiernos municipales en el futuro, ¿sí? Salim, yo te había comentado, justamente esa es la fundación con la que yo estuve trabajando y es muy lindo el trabajo que hacen con los chicos, de verdad. Incluso tienen una obra de teatro que se llama Payasos en Peligro, donde hacíamos un tour, ¿verdad?, por diferentes puntos del país. Y es impresionante, director, como cuando a los niños ya se les inculca, ellos mismos ejercen presión sobre sus papás, ¿verdad? Enseguida son los... Y uno como papá tiene vergüenza, pues, de hacer mal. Entonces, si tu hijo ya te está diciendo, papá, ¿por qué cruzaste el semáforo en rojo si eso no se puede? Entonces ejerce una presión muy importante. Y aparte que tenés una nueva generación, una nueva tanda de futuros conductores que van así ya a tener incorporado desde chiquititos todo lo que son las normas y leyes de tránsito, ¿no? Y quiero completar nomás que la escuela al revés, ¿verdad? Sí. Los padres que van manejando, el chico al lado, y de pronto en ruta el padre ve un cono y eso automáticamente le indica que hay caminera adelante y ahí agarra el cinturón, ya que caminera, ¿verdad? Claro. Y se asegura. ¿Qué aprende el niño ahí? Claro. A relacionar el cinturón con un cono y con la caminera, no con su vida. O con su seguridad, claro. En cambio, la incorporación sistémica de educación, desde el preescolar hasta el universitario, y les adelanto que 5 profesionales de la agencia acaban de terminar en la Universidad de Valencia, que han sido becados desde la agencia cuando yo llegué, para llegar a una tecnicatura, que es el primer paso a nivel universitario, luego viene la licenciatura y todo lo demás, y ya solamente están esperando el certificado, porque tenemos contacto con la Universidad Nacional de Itapúa. Se me escapó, de Asunción. Está en el corazón. Claro, de Asunción para incorporar a ese nivel también educación vial. Hemos de comenzar con esa tecnicatura y seguramente que los que me siguen seguirán con licenciaturas, ¿verdad? Entonces, estaba hablando de que nos falta un paso y hoy probablemente o mañana a más tardar la Fundación MAPFRE estará entregando esa actualización en paraguayo. En paraguayo. Qué bueno, me encanta. Respecto a lo que decía su colega, lo que hace la Fundación MAPFRE son campañas, pero esto ya es un enfoque diferente. Esto sí es política de Estado. Claro. Incorporar educación vial sistémicamente como una materia de educación, no solamente capacitación, ¿sí? Salim, bienvenido, director. Estoy mirando acá en mi teléfono lo que se publicó en las redes sociales sobre la ley 5016/14 y dice Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Ya que hoy sos la figura más importante en este aspecto, en este rubro, director, más allá de que te acuerdes el artículo, ¿es ley de la nación que se garanticen hoy día las barreras en ruta? Bueno, ley de la nación no es, pero se indica, por ejemplo, en la ley que está prohibido hablar por teléfono mientras se maneja, ¿sí? Está prohibido tener paragolpes extras de los que vienen de fábrica. Está prohibido instalar luces de faros reflectores extras al vehículo. En este momento, sin tecnología, la única manera de controlar eso es a través de controles aleatorios como se viene haciendo.
Cuando tengamos tecnología, por ejemplo en el semáforo, que se cruzó en rojo y que fue lo que causó este accidente, entonces va a ser identificado el propietario a través de la chapa, ¿sí? La multa le va a llegar a la casa. En esa multa se presentarán las explicaciones emitidas del juzgado de falta competente, las consecuencias de esa falta. En primer lugar, el no pago en 5 días inhabilita al conductor. Eso está establecido así en nuestra ley, ¿sí? En segundo lugar, se le comunicarán los puntos. En este caso, cruzar luz roja es gravísima. Se le descontará 15 puntos del crédito de 20 que tiene la licencia. Se le comunicará también que si vuelve a cruzar una luz roja en la República del Paraguay, en el lapso de 2 años va a ser inhabilitado por 9 meses, por ejemplo. Claro. Entonces, el camión siguió su marcha, pero la multa al llegar a la casa y el incumplimiento de lo que ahí se indica, las consecuencias que va a tener que afrontar. Y a través del sistema ya queda registrado en el sistema su falta. Y automáticamente cuando él vuelva a pasar una luz roja en el lapso de 2 años, el sistema genera todo el proceso de los juzgados de faltas en tiempo real y establece... Director. Sí. Entonces, hoy no tendrían que ser barreras los de la patrulla. Sí, salvo, señor, hoy sí. O sí están permitidos. No, yo quiero que se entienda. Es la única manera que, como acaba de decir el colega en este momento, pero eso se supera con tecnología. Carbónico a Pedro Picapiedra. Sí. Ahora el paso es la tecnología. Tal ¿sí? cual. La caminera tiene el 50%, que es el software. Sí. Ahora falta instalar los equipos fijos y la caminera también tiene los móviles. Es decir, van a estar tomando velocidad en un tramo, pero no le van a parar al conductor. Y va a estar bien señalizado. Claro. Le van a estar avisando 500 metros antes que la velocidad en este lugar es de 50. Entonces, todas esas pruebas van a estar indicadas y la evidencia gráfica es prueba contundente, como hace el Ministerio Público si ocurriera un accidente sobre Cerro Coraga. Claro. Sí. Lo primero que buscan son cámaras privadas para tratar de tomar evidencias gráficas del accidente, ¿sí? Entonces, ese paso de la tecnología es el que debe dar el país para salvar vidas. Pero mientras tanto, entonces barreras sí se pueden hacer. Sí, se pueden. Es que no hay otra manera de controlar. ¿Cómo alguien va a saber que su licencia está vencida mirando su automóvil? Totalmente. En cambio, con tecnología, los documentos van atados a la chapa del vehículo. Y yo no pagué mi habilitación en Novenado. En cualquier lugar de la República donde se toma, el equipo tecnológico toma imágenes de esa chapa, salta la falta de que mi licencia no está al día. Entonces, a mí nomás ya me van a detener en ruta para demorar la marcha por no tener los documentos. ¿Se entiende, verdad? Totalmente, clarísimo, señor director. Hablábamos detrás de cámara y un ejemplo muy claro, me parece. Usted hablaba de las famosas vacaciones en el Brasil, ¿verdad? Sí. Uno va, qué sé yo, 1000 kilómetros o 700 kilómetros a la playa y no ve ninguna barrera humana de policía, pero sí ve radares por todos lados. Bueno, eso es uso de tecnología en la fiscalización del tráfico. Algo muy sencillo, muy fácil de aplicar. Se concesiona, eso significa que no va a tener costo para el Estado, porque la empresa concesionada tendrá que instalar, mantener y reemplazar cuando venció la vida útil de esos elementos. La concesión no es una alianza público-privada, pero se asemeja. Entonces, el software, la encriptación de lo que la autoridad competente ejecuta con ese software está garantizada, ¿sí? Porque todo siempre dependerá de la persona humana que eso se manipule o no, ¿verdad? Eso es correcto. Y el trabajo conjunto privado-público permitirá que esto sea eficaz, eficiente y transparente y sobre todo salvará vidas. Porque el promedio en las agencias que consultamos en Colombia, Ecuador, Uruguay, etcétera, en un lapso de 2 a 3 años, el punto de control, que no va a ser una curva para pescar,
sino que gracias al equipo de la caminera se tienen registrados los tramos de mayor siniestralidad en la ruta. En esos lugares se colocarán los puntos. Y en un lapso de 2 o 3 años, en ese lugar, al enterarse la sociedad que ahí hay 24 horas con lluvia, con tormenta, con lo que fuere, 95% bajan. Qué increíble. Los accidentes en esos lugares. Que fue el propósito que usted declaró al comienzo, que es el objetivo. Que es el objetivo, es salvar vidas. ¿sí? Eso es lo que, esas son las políticas de Estado que necesitamos para salvar vidas en las rutas. Salim. Que no quiero ser grosero, pero es estúpido que se tenga que morir en ruta, ¿verdad? O en calles. Se puede evitar. Eso se puede evitar. Una Señor última de mi parte de Salinas, Adelante. director. ¿Qué se puede hacer para mejorar lo de Pedroso, director? Bueno, Pedroso, les puedo contar la experiencia de la caminera. La vez pasada estuvimos en reunión con los vecinos y el intendente y ellos me habían reconocido. En el año 2016 se acercaron a la caminera por ese problema. Entonces hemos resuelto instalar en el lugar 24 horas de control de velocidad, ¿sí? Bien señalizado con los radares móviles que tenía la patrulla caminera. 4 turnos de 6 horas asistidos por la Comisión Vecinal de Pedroso para acercarles agua. De los alimentos se encargaba la misma caminera, pero a veces traían rica chipa y tortilla, ¿verdad? Acercaban. Y en 6 meses, y esas estadísticas están en la caminera, en 6 meses empezaron a disminuir los accidentes cuando se enteraron de que en ese lugar hay 24 horas de control de velocidad, porque está muy claramente señalizada la velocidad en el lugar, que tiene que ser máxima de 50 kilómetros por hora. Aunque algunos digan, y por ignorancia, ¿por qué en una autopista 50 kilómetros por hora? Bueno, lo que ocurrió te indica ya el por qué. ¿Sí? Y ahí Claro. la velocidad máxima, no solo en el Paraguay, ese tipo de pendiente y ese tipo de carreteras en el planeta Tierra es de 50 kilómetros por hora máximo. Claro. Y así está señalizado. Y eso hicimos cumplir, y mientras estuve ahí, bajaron drásticamente los accidentes en ese cruce. Me gusta mucho, yo creo que tiene muy claro el señor director, muy estudiado todos esos años de experiencia que nos relató. Entonces, muy claro y muy esperanzador. Me quedo con el mensaje de que la tecnología lo que se busca es identificar los lugares siniestrales para ahí intensificar 24 horas de control tecnológico y bajar hasta 95% incluso el nivel de siniestros en esos lugares. Eso me parece relevante. Y eso está demostrado en los países con los que estamos en contacto permanente. Y es más, estas son inversiones de mediano y largo plazo. La tecnología es de corto, mediano y largo plazo. ¿sí? Educación, por lo menos 15 años, ¿verdad? Una generación para que ingrese gente a la ruta o a las calles con otra mentalidad. Pero la tecnología, con 2 faltas cometidas en un mismo lugar, ya te educa, de que ahí tenés que obedecer lo que te dicen las señales. Claramente, yo creo que eso, y una breve opinión personal, aparte de la educación, es el respeto a nuestra sociedad paraguaya, a nuestras autoridades y a nuestros compatriotas con los que compartimos comunidad. Porque si yo me voy a Buenos Aires, que tenemos más de 1 millón de compatriotas entre descendientes y paraguayos, respeto las señales. Rápido uno aprende porque uno respeta a esa sociedad. Si nosotros, aparte de educarnos, tenemos ese sentido de pertenencia de nuestra sociedad, a eso le sumamos la tecnología y que nos saque la posibilidad de negociar. Porque tenemos nuestras características culturales, nuestras ventajas y desventajas históricas. Entonces, no hay posibilidad de negociación. La multa es la multa. Claro. La evidencia gráfica es prueba contundente, los datos quedan encriptados, eso solamente una persona puede desencriptar en cada institución, que es el jefe del juzgado de faltas. Entonces, la única manera es ir aquí pago, como decía a muchas autoridades que me llamaban por multas a la caminera, y únicamente aquí pago, o si tenés la posibilidad home banking, pagando la multa, con la lectura del código de barra en aquí pago, se anula el proceso. Eso ya no hay otra manera hoy día, ¿verdad? Contundente. Bueno, Señor me costó volver a casa, pero muy feliz también por volver a casa, ¿verdad? Señor director, gracias por estar con nosotros aquí hoy. No, por favor, yo soy el agradecido.
De hecho, que esto que les comenté va a tener una difusión de por lo menos un mes en los medios de comunicación antes de entrar en funcionamiento. Y gracias, el agradecido soy yo porque ustedes me permiten comunicar a la sociedad lo que está viniendo a nuestro país. Asimismo, estuvo con nosotros el señor Luis Chris Jacobs, director de la Agencia Nacional de Seguridad Tránsito Vial.